Bueno, como siempre y una vez más, y como les prometimos en las entrevistas de todos los sábados, hoy vamos a contar con la presencia de Jessica Caramés, que es una de las fundadoras de Mateadas Inclusivas, que nos va a estar contando un poquito de qué se trata el espacio. Hola Jessy, bienvenida. Hola Mariana, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Bueno, es un placer estar con ustedes. No, por favor, en primera instancia, contanos cómo se te ocurrió y en qué consiste esto de Mateadas Inclusivas. Bueno, primero te cuento cómo nació Matías Inclusivas. Matías nació en el 2016. Éramos un grupo de amigos que nos planteamos de por qué la persona con discapacidad no se veía como los mal llamados convencionales, en las plazas, por ejemplo, no era muy habitual, acá nosotros somos de Buenos Aires, no era muy habitual esta cosa que por ahí la persona sin discapacidad tiene como en el día a día la costumbre de juntarse a tomar mate con sus amigos, con su familia, en una plaza, en un fin de semana. Entonces nos planteamos esto con un grupo de amigos y dijimos, ¿por qué no hacer un espacio para fomentar esto, ¿no? Fomentar el derecho a la recreación, al ocio eh, y obviamente la inclusión. Fue así que empezamos en el 2016 con encuentros materos, formato de mateadas, en las plazas. Pero bueno, se nos dificultaba bastante porque encontrábamos muchas barreras arquitectónicas, sobre todo, eh, que nos impedía justamente acceder a una plaza, por esta cosa de que la persona con discapacidad no solo tiene que tener en cuenta de que haya rampas, de que sea un espacio totalmente accesible para poder andar tanto con muletas, con silla de ruedas o una persona eh, de baja visión. Entonces, bueno, nos planteamos qué hacíamos. Eh, Nos empezamos a hacer visibles en lugares públicos como shopping o bares, donde por ahí teníamos otra comodidad, pero también faltaba el tema de la accesibilidad, o sea, el tema del baño adaptado, que es algo esencial para la persona con discapacidad. En muy pocos lugares, casi ninguno, se consigue. Entonces, bueno, dijimos, esto no nos puede frenar. Así que decidimos seguir adaptándonos nosotros al entorno, sabiendo de que el entorno no se adaptaba a nosotros. Entonces buscamos distintas estrategias, tratábamos de apoyarnos los unos a los otros para poder disfrutar de este espacio, ¿no? Y para poder hacernos visibles y demostrarle a la gente que a pesar de las barreras podemos juntarnos y llevar una vida social como cualquier otra persona. Mira, y decime una cosa, ustedes ya digamos como colectivo, que son ya instalados, no sé, de qué lugares de Buenos Aires son? Nosotros no tenemos sede actualmente, porque somos un proyecto, no somos una asociación civil. Actualmente todavía no hicimos la personería jurídica. Tenemos gente tanto de distintos puntos de provincia, de Buenos Aires, de zona oeste, en Aedo, en Morón, en San Martín, y tenemos gente de Capital Federal. En su mayoría los encuentros son en Capital Federal, en distintos puntos de allá, porque lamentablemente es otra la accesibilidad eh, en capital que en provincia, es muy diferente. Sí, así todo, bueno, también falta. De acá de Lanús no te quiero hablar porque nada, la verdad es que prácticamente ninguno de los parques son inclusivos. Eh, es más, la mayoría de las plazas para acceder, por ejemplo, a los juegos, en el caso de los niños, hasta tenés escalones para ingresar una cosa de loco, pero bueno. Y La tenemos verdad gente de que la... sí, sí, entendemos mucho esta complejidad.
Y en este sentido, hoy en las Discanotis, que tenemos una sección en el programa, largaron un programa, un plan, desde el Ministerio de Turismo, justamente para entrar a derribar este tipo de barreras arquitectónicas, y invitaron a participar a todos aquellos docentes o estudiantes que tienen que ver con la carrera de turismo, por el tema justamente este de la accesibilidad de la que hablabas. Ojalá que no quede como todo en un papel, ¿no? Porque bueno, a veces se queda ahí en el titular, digamos, este, que aparte otra de las cosas que en la Discanoti no llegamos a contar, que me permito la dispensa para quienes nos están escuchando, que finalmente, y gracias a Dios o a quien sea, se estableció como grupo prioritario para la vacunación de COVID a las personas con discapacidad, sobre todo intelectual y mental. Así es que, bueno, porque se venía también, viste que todos los letreritos, los diarios, lindo, bonito, pero de ahí a que se ejecute siempre pasa un montón de tiempo, directamente nunca pasa nada. Pero bueno, la nobleza obliga, hay que decirlo. Así que te entendemos bien en este sentido. Y yo me imagino también la dificultad para, digamos, que tienen ustedes también para encontrarse en un determinado lugar, sobre todo teniendo en cuenta, como vos decís, que hay gente que viene del oeste, y bueno, ¿cómo hacen, no? ¿Cómo, o sea, dependen de algún familiar que los alcance en vehículo, o cómo se arreglan? Y ese, dependiendo de los distritos, es más fácil o es más difícil. Por ejemplo, uno de los lugares que más dificultad encontramos es justamente todo lo que es zona sur, Lanús, Avellaneda, todo ese tipo de inconvenientes se ve más en zona sur, el tema del transporte. De hecho, y Hurlingham, acá en el oeste tenemos gente de Hurlingham que no existe el colectivo piso bajo en Hurlingham. Eh, yo soy de Aedo y por suerte tengo por lo menos dos líneas de tantas que pasan, tengo dos líneas con piso bajo. Pero se hace muy difícil, entonces lo que hacemos es tratar de ir a buscar a aquella gente que por ahí tiene mayor autonomía, que la discapacidad lo permite, ir a buscar a los que por ahí están más complicados y ayudarnos, o bien la gente se maneja mucho en remis, lamentablemente sí. eh, Opta por manejarse en remis, por depender de las familias, que también es un problema, porque nosotros desde Mateadas lo que buscamos es, si bien generar eh, esta cosa de la participación de la familia también en las actividades de la persona con discapacidad, también peleamos mucho por la autonomía de la persona con discapacidad. Y estas cosas es muy difícil lograrlas, porque la verdad que el entorno no nos ayuda y las barreras también las barreras sociales, ¿no? Porque eh, hoy en día todavía se ve mucho si te ven en la calle o te chocan, no les importa si estás con muleta, no les importa si estás en silla de ruedas. La gente está en un nivel de estrés estamos viviendo a una velocidad tremenda que no vemos al otro. Entonces, son un montón de barreras que la persona con discapacidad tiene que enfrentar y que lamentablemente a muchos de nosotros nos acobarda, nos dice, bueno, ¿para qué lo vamos a intentar? ¿Para qué si esto no va a cambiar? Entonces, lo que proponemos de Mateada es decirle a esa gente que te dice, no, yo no salgo de mi casa porque me tengo que enfrentar con esto y es agotador y la verdad es que no va a cambiar, sí, lo podemos cambiar, lo podemos, empezamos a mostrarle a la gente que somos parte de la sociedad. Entonces, básicamente eso, buscamos visibilizarnos en todos los entornos que podamos, atravesando todas las dificultades, también fomentando mucho la empatía y la solidaridad entre nosotros, ¿no? Esta cosa de que, bueno, vos tenés esta dificultad, bueno, yo te ayudo. Yo que por ahí tengo más libertad, te ayudo.
Y así vamos tratando de atravesar las barreras que pone la sociedad. Y te hago una pregunta en relación a esto, que por supuesto veo que en el caso de la actividad de materias inclusivas, uno de los problemas prioritarios de la accesibilidad y la infraestructura, ¿no?, de la ciudad. ¿Ustedes en algún momento pensaron o lograron, no sé, de pronto elevar algún tipo de proyecto, por ejemplo, ante la Andis? Sí, lo estamos evaluando. De hecho, estamos trabajando en un proyecto para presentar, más que nada, porque nosotros también apelamos mucho a la conciencia social, ¿sí? Más que reclamarle al Estado, que también, pero nuestra prioridad es también empezar a cambiar un poquito la mentalidad del otro, empezar a cambiar, a demostrarle a la gente que muchas de las barreras que nos encontramos nosotros es también por una falta de compromiso social. Entonces, demostrarle a la gente que con poquito se puede incluir un montón. Eh, con esto que yo te decía, ¿no? A veces no nos damos cuenta y, y por ahí la persona, a mí me ha pasado un montón de veces de salir de trabajar, yo trabajo en un lugar de mucha concurrencia de gente. Y te llevan por adelante, entonces no te ven, y eso también hace más difícil la inclusión. Entonces, eso es lo que apuntamos nosotros. Ahora que estamos viendo de presentar un proyecto para que los clubes de barrio empiecen a adoptar actividades inclusivas, ¿sí? Que, que pueda haber oportunidades en nuestros barrios. Por ejemplo, yo soy de Morón, y si quiero hacer un deporte me tengo que ir a Capital, me tengo que ir a Ramsey. Y tengo que viajar 2 horas, 2 horas y media para llegar y hacer un deporte. Cuando yo tengo por ahí en 10 cuadras, tengo 3 clubes de barrios que no tienen ninguna propuesta. Entonces, trabajamos mucho en eso también. Claro. Sí, no, porque se complica, también es complicado todo en realidad, y sobre todo calculo que con las actividades que ustedes llevan adelante y dentro de este contexto de pandemia, ni hablar, porque bueno, el tema de la cantidad de personas, de la distancia, Tal etcétera, cual, por eso. etcétera, eso también me parece, seguramente por momentos han tenido que hasta suspender las actividades, calculo yo, no sé. Sí, sí, desde que comenzó esto nos manejamos todo virtualmente. Ahora estamos apostando a una recreación asociado a lo terapéutico con la psicóloga Mariela Funes, que es la coordinadora del espacio de recreación terapéutica, y llevamos distintos talleres mediante Zoom, mediante Instagram, nos adaptamos a la virtualidad. Y además decidimos en este contexto expandirnos y empezar a cambiar un poco el paradigma de que la persona con discapacidad es siempre la ayudada, la vulnerable, la inferior. Entonces, abrimos un espacio de solidaridad donde ayudamos a 15 comedores y a gente en situación de calle, eh, con distintas donaciones. Qué bien, bueno, buenísimo, la verdad que está bueno, de eso se trata, me parece que es como vos decías, ¿no? Que por eso es tan importante estos que trabajan en el tema de la empatía y de la conciencia social, porque en definitiva es lo único que a todos nos saca adelante, ¿no? La realidad es que te escuchaba hablar cuando decías que por ahí la gente, digamos, se resigna y no quiere salir, y la realidad es que nosotros siempre comentamos con el grupo que hace 23 años que venimos trabajando en la problemática de discapacidad, y nosotros ya sabemos que la primera respuesta siempre es no. Entonces, es como que ya estamos, viste, absolutamente fortalecidos en este sentido, y vamos por más, y viste, si llegamos, llegamos, pero lo importante es intentarlo, y justamente esto que vos decís, no quedarse, ¿no? Porque eso, la realidad que nos detiene, nos paraliza, y no hay peor cosa que esas situaciones para seguir invisibilizando el tema, así que eso está bueno. Y Sí, otra de las preguntas que se me ocurría hacerte era,
en estas mateadas inclusivas, digamos, son las reuniones, se hacen temas libres o por ahí con tiempo proponen, bueno, nos encontramos y hoy dedicamos la charla a tal tema, o cómo es eso. En un principio lo que hacíamos era, bueno, vení a despejarte, era el mensaje, básicamente. Habla de lo que tengas ganas de hablar, eh, de lo que surja. Ahora, en lo que es lo virtual, tenemos un espacio de escucha. Nos vimos con el tema de que la persona con discapacidad quedó más encerrada que antes y que eh, mucha gente, descubrimos que mucha gente con discapacidad aún hoy está aislada del mundo. O sea, eh, su único contacto con el afuera es un celular o una tablet o una computadora. Entonces, dijimos, bueno, abramos un espacio de escucha con la licenciada Funes para ver cómo podemos ver cuál es la problemática de por qué la persona que tiene 30 años nunca salió a la calle sin sus padres y bueno, nos encontramos, bueno, la mayoría, como te decía, es de zona sur, que tienen esta dificultad, que por ahí no pueden ni siquiera salir a la vereda porque sus veredas están rotas, porque las calles están rotas, porque tenés un montón de dificultades que hacen que esa persona no sepa lo que es salir a la calle. Entonces, tiene un montón eh, de cosas guardadas que por ahí no sabe, no tiene un lugar de pertenencia donde plasmar, donde asesorarse sobre sus derechos, donde aprender a cuidar su salud mental, que es lo que siempre destacamos. Porque yo te puedo enseñar todos tus derechos, pero si no cuidas tu salud mental, no te sirve de nada, porque tenés que estar muy bien, tanto física como mentalmente, para poder reclamar tus derechos, porque si no, te ganan. En Sí, es esta verdad. sociedad, lamentablemente, si vos no estás entera para enfrentarte a defender tus derechos, no es posible que se cumplan. ¿Ves? Entonces es importante que empecemos a cuidar la salud mental, que es lo que Totalmente, generamos con este espacio, ¿no? Eh, totalmente. Y decime, gente, la gente que forma parte de las mateadas, ¿pertenecen a algún rango etario en particular o es gente de diferentes edades? ¿Cómo sí, es? es único que sí pedimos que sean mayores de 18 o menores con sus tutores, ¿no? Eh, pero por lo general son gente de 30 a 70 años más o menos. Eh, Ajá, ajá. ¿Y qué es lo que pudieron observar en relación a el colectivo que forma parte? Imagino que la respuesta es no, pero por las dudas te lo pregunto. Eh, ¿Hay hay gente con discapacidad que tiene un empleo? sí, sí, de hecho yo soy una de esas personas. La gran mayoría de los que están en mateadas tienen empleos y otros no. Ah, mira vos. ¿Y los Pero empleos son privados o la mayoría son, digamos, no, estatales? estatales. La mayoría son estatales. Claro, donde por ahí a veces intervienen los municipios o bueno, las direcciones de discapacidad y qué sé yo, como para... Sí, o también está que la persona con discapacidad, como en mi caso. En mi caso no hubo intervención más que mía de ponerme firme y estar 7 años exigiendo el cupo laboral, básicamente. Qué Que se bien, cumpla con el cupo laboral. Eh, pero bueno, sí, sabemos que la mayoría de los que actualmente están trabajando en lo que es mateadas, tienen su trabajo eh, a costa de pelear por su derecho, ¿no? Porque saben muy bien sus leyes, entonces claro, las saben defender. Pero por ahí, la gente que por ahí no está tan al tanto de los derechos que tiene y les cuesta más
el tema de defenderlos, es muy difícil insertarlos en claro, eh, laboral, ¿no? En el campo laboral. claro, claro, claro. Y en este contexto en particular en el que estamos viviendo, digamos, ¿cuál fue el emergente común, digamos? O sea, la mayor preocupación del colectivo estaba referido a esto que vos hablabas de mantener sana, digamos, de alguna manera la salud mental, o las prioridades pasaban por otras cuestiones. ¿Cuál era digamos, el problema en común, el mayor de todos que expresaba el colectivo? La salud mental. La salud Claro. mental y sobre todo la violencia. La Eh, violencia. Vivimos, o sea, se notó dentro de, o sea, se acercó mucha gente que sufre violencia y que esto de la pandemia eh, lo dejó al descubierto. Em, Violencia física, violencia psicológica, mucha violencia psicológica, sobre todo. ¿Intrafamiliar o Sí, yo prefiero en eso no entrar en detalle, pero sí, muchas veces vienen del entorno familiar o de otras, de la afuera, y en este de caso situaciones. ustedes acompañan de alguna manera o cómo Sí, articulan? No sé, se me ocurre, qué sé yo, se articulan con la comisaría de la mujer o articulan con otras entidades. no, en realidad tratamos de asesorar a la persona de que, por ejemplo, tuvimos un caso de una persona que sufría violencia de género, le, eh, le ayudamos a que haga la denuncia. Y después sí tenemos muchos casos eh, de que sufrieron violencia en su niñez. Entonces, quedaron muchas secuelas y estamos trabajando en esas secuelas, desde lo psicológico, ¿no? Eh, y después tenemos muchos casos de depresión, de ataques de pánico, todo lo relacionado a la salud mental. Me parece que la pandemia floreció eso, ¿no? El tema de la salud mental. Nos asombró a nosotros la cantidad de gente que tenemos que se nos acerca, que dice, yo tuve intentos de suicidio, yo me deprimí, me desconozco, yo no era así, tengo fobia, tengo miedo. eh, y bueno, tratamos de aportar nuestra contención desde nuestro lugar, ¿no? Entendiendo que tampoco somos una asociación civil, que simplemente somos ciudadanos que queremos hacer algo por el otro, y con todas esas limitaciones que tenemos, por no ser asociación civil, eh, dijimos, bueno, hagamos lo que podamos hasta donde podamos para poder ayudar al otro, ¿no? Por eso Sí, es sí, que sí. abrimos este espacio de escucha. Estás en el mismo lugar que nosotros, que Discapacidad Itinerante hace años que trabaja en territorio, pero tampoco tenemos la personería jurídica, porque aparte, en primer lugar, sale una fortuna, y la realidad es que nosotros somos todos laburantes. Es más, muchos de los compañeros que forman el espacio están sin laburo en este momento, con lo cual imagínate que es bastante complicado. Así que, y eso la verdad que nosotros lamentamos mucho, porque vos viste que tenemos, digamos, como o sea, más dificultad para la presentación de proyectos o de esas cuestiones, porque bueno, lógicamente te piden la personería jurídica, el quit, la cuenta bancaria, qué sé yo, y la realidad es que nosotros lo que hacemos como ustedes es laburar a pulmón. Nosotros no sé si sabés, pero bueno, lo que hacemos es laburar en territorio, por lo general en los barrios más vulnerables de Lanús, que son más de 30, lamentablemente, y lo que hacemos es, ¿viste? Hacemos mesitas de asesoramiento y de orientación, nos ponemos en un barrio, entonces la gente desconoce que puede acceder a una pensión o desconoce que está el certificado único de discapacidad, el pase de transporte. La gente nos pregunta o viene porque la obra social tal o cual no cumple con la medicación y tratamiento. Bueno, y bueno, en todos estos años uno ha hecho contactos que a veces nos dan una mano para resolver estas cuestiones puntuales, pero como ustedes también la remamos, ¿no? Y se hace bastante cuesta arriba, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y nosotros vemos también mucho esto, ¿no? De que la gente todavía necesita eh, aprender de cómo conseguir un CUT. Hay gente que no sabe que le corresponde. Me dice, ¿qué es el CUT? ¿Qué es un certificado de discapacidad? Y son gente que por ahí o sea, nació con su discapacidad hace 20 años y nunca tramitó el CUT. Entonces, eh, nosotros también apuntamos mucho a eso, a asesorar desde lo que sabemos, ¿no? Tratamos de asesorar en los derechos, básicamente. Claro. Sí, bueno, mira, a nosotros nos ha pasado, te digo más, inclusive encontrarnos con personas que tienen una discapacidad y que desconocen que tienen una discapacidad, cosa de locos. Por Ah, no, nos ejemplo, pasó. viste, por ejemplo, es muy común esto en los insulinodependientes, por ejemplo, que no saben eso conforma una discapacidad y ellos no lo saben. Entonces, viste, tienen los problemas para conseguir la insulina, las tiritas, qué sé yo, pudiendo acceder al derecho del certificado único de discapacidad para obtener el 100% de la cobertura médica de acuerdo a lo que dice la ley. Pero la verdad que nos ha sorprendido también eso, pero ya a esta altura no, ¿no? Ya a esta altura no nos sorprende, porque bueno, tantos años, viste, lo que Claro, sí nos sigue llamando la atención bastante es la falta de información en algunos lugares, sobre sí. todo en estos lugares que son más vulnerables, donde por ahí la gente no tiene herramientas tecnológicas, como para acceder a la información vía internet, o en fin, y se complica bastante. Sí, sí, tal cual. Nosotros vemos mucho eso también, ¿no? De que la persona con discapacidad no sabe que tiene una discapacidad eh, y nos asombra. Hoy es algo que nos sigue asombrando. Pero también vemos, y que también nos preocupa mucho, es que la persona con discapacidad, aún conociendo sus derechos, en este contexto está tan aterrada, está dejando de lado su salud. O sea, nosotros tenemos gente que ha abandonado su tratamiento Sí, sí. por miedo a salir, por no ir a pedirle la receta al médico, o por no ir a hacer los trámites, o por no ver al médico. Sí, eso pasa Entonces, mucho también en realidad con la población en general, ¿no? Está sí, pasando eso, con la población en general, porque bueno, lógico, uno está un poco aterrado y aquel que no se vacunó y espera la vacuna, tiene más temor y vos escuchás la televisión, la cantidad de casos y viste como una psicosis, sí, pero eso está pasando mucho, que la gente se descuida. De hecho, yo lamentablemente hace muy poco que perdí a un ser querido también por este tema, ¿no? Porque bueno, con la pandemia sacaba turno, se lo daban para dentro de 2 o 3 meses, perdía el turno porque, bueno, no podía viajar o lo que sea, bueno, se fue como dilatando la cuestión y bueno, lamentablemente cuando se quiso acordar ya era tarde y tenía algo mucho más grave de lo que pensaba, ¿no? Es complicado. Pero es verdad, sí, esto sucede a nivel general, que nos terminamos como descuidando un poco, ¿no? sí, sí. Y para nosotros es muy grave. Nosotros tenemos casos muy severos que no pueden descuidar su salud, por más que estemos en un contexto. Y lamentablemente vienen y me dicen, ¿y cómo hago? Si yo tengo EPOC, si yo tengo problemas respiratorios, no tengo obra social o tengo incluir salud, que es la nada misma. Entonces me dice, ¿y qué hago? ¿Cuál es la solución? Y es triste no tener una respuesta eh, Sí, para esa gente. sí. Entonces nosotros ahora estamos planteando, bueno, de ver la posibilidad, estamos buscando voluntarios para acompañar a esa gente, para ver cómo la ayudamos a conseguir eh, sus recetas, para que puedan pedirle a las obras sociales la medicación y seguir con los tratamientos, ¿no? Sí, sobre todo, viste, teniendo en cuenta esto, como decías, qué grave que es lo de incluir salud, porque bueno, la realidad es que de profe a incluir salud, lo único que se pudo lograr cambiar es el nombre, porque la realidad es que no funciona, definitivamente no funciona.
y el Ministerio de Salud le tira la pelota al de Desarrollo, y el de Desarrollo a la Andis, y la Andis al de Salud, y bla, 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 bla. Nadie se hace cargo, las oficinas son absolutamente fantasmas, o en el caso de acá Lanús, hay una oficina de Incluir Salud que funciona en el Hospital Narciso López, pero la realidad es que en la oficina hay 2 empleadas, ¿no? Que te reciben las recetas y demás, pero cuando vos tenés que ir a hacer un reclamo que no se cumplió con tal o cual cosa, la realidad es que tampoco tienen poder de decisión como para solucionártelo. Entonces, sí, bueno, vamos a averiguar, después y ahí quedó. La verdad que es complicado. Incluir salud no funciona, definitivamente no funciona. No, nunca funcionó ni funciona, básicamente. No, Pero bueno, es triste. Es triste yo, porque en el medio está yo, la gente. yo aposté que a lo mejor iba a mejorar un poco, porque viste que ahora pasó a depender de la ANDIS, de la Agencia Nacional de Claro, Discapacidad. sí. Pero la verdad es que no veo todavía cambio alguno. Esperemos que bueno, que esto se pueda resolver, porque la Bueno, verdad es que es muy complicado y ni hablar con el tema de los chicos, de los niños, por el tema de la escolarización, el transporte escolar, olvídate. Es terrible, exacto. Es sinceramente. tremendo. Sí, ¿No? Así sí, es es que, muy grave. te hago otra pregunta. Ustedes cuando hacen este tipo de, o sea, hacen la actividad de las mateadas, que ahora los encuentros los están haciendo por Zoom, y hacen esta actividad o por ahí se desprenden de esta algunas otras y convocan por Facebook, ¿cómo es? Sí, hacemos varias actividades. De hecho, ahora todo obviamente relacionado a lo recreativo y a lo terapéutico. Ahora, el 15 de mayo, a las 5 de la tarde, comienza un espacio de meditación a raíz de esto que vimos, de la tristeza que notamos en el colectivo y en la gente en general. Dijimos, bueno, eh, hagamos algo. Hicimos actividades para el Día de la Mujer, tenemos el espacio de escucha, hicimos un taller de escritura, tenemos un taller de fotografía terapéutica, eh, y ahora abrimos un espacio de meditación, que va a ir una vez por semana. ¿Y cómo se contactan con ustedes? Nos pueden encontrar en Instagram como mateadas-inclusivas, en Facebook como Mateadas Inclusivas Oficial, o por mail a mateadasinclusivas@gmail.com. Perfecto. Ya se nos está terminando el tiempo y no quiero dejar de agradecerte por esto, por este tiempo que nos diste y bueno, nada, la verdad que los felicitamos porque no es fácil, nosotros lo sabemos más que nadie, que no es fácil remar un espacio y mucho menos en el contexto en el que nos encontramos. Así es que te agradecemos mucho tu presencia y te vamos a estar invitando también para el viernes 21 de mayo a las 17:30 vamos a hacer un conversatorio sobre discapacidad en contexto de pandemia, donde va a haber diferentes panelistas que van a estar hablando específicamente de esta cuestión, así que seguramente te va a llegar la invitación para que la hagas extensiva. Y bueno, nada, la verdad agradecerte muchísimo, Jessica, por esto, por el tiempo y por habernos enseñado y hacernos un poco parte de materias inclusivas. No sé, Eli, si vos querés aprovechar a saludar antes de que terminemos la entrevista. Nada, agradecerle y decirle que estaba escuchando atentamente que ella hablaba de tomar conciencia, el colectivo, ¿no? Y de ser empático. Yo creo que la conciencia debe ser colectiva, de la sociedad, de lo social y más que nada de lo que baja la política, ¿no? Las políticas públicas, que tiene que prestar especial atención a la colectividad que tanto necesita. Y bueno, y felicitarla, como dice la compañera Mariana, que nosotros hace muchos años que venimos peleándola, tenemos el no y siempre buscamos el sí, y sabemos que hay muchas barreras, más que barreras, hay muros para la persona con discapacidad, así que nada, decirle muchas gracias y no bajar los brazos. José, ¿querés aprovechar y saludar a Jessica?
Bueno, hola Jessy, ¿cómo te va? Bueno, yo entré Hola. un poquito tarde porque no podía entrar. Bueno, nada, te estuve escuchando y bueno, nada más que felicitarte y a toda la gente que alrededor tuyo están haciendo eso. Y bueno, nada, fuerza que se puede y bueno, es como ahí dijeron mis compañeras recién, más que una pared es un muro y bueno, no, nada, toda la mejor y bueno, que le vaya muy bien. Ojalá que puedan ayudar a mucha gente más que lo necesita. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, me sentí muy cómoda, me encantó. Espero que podamos seguir trabajando para incluir solamente, sobre todo a la persona con discapacidad dentro de la sociedad. Realmente, ¿no? Hablar, de que dejemos de hablar de inclusión en algún momento, ese es mi sueño. Que dejemos de hablar de inclusión y empecemos a hablar de convivencia. Sí. Sabemos que falta mucho, pero creo que vamos por buen camino porque cada vez somos más los que nos sumamos a este reclamo. Así que millones de gracias, No, los por favor. esperamos en nuestro espacio cuando ustedes deseen y obviamente que el Gracias. 21 vamos a estar ahí. Muchísimas gracias y contá con este espacio para publicitar o dar avisos o lo que se os ocurra. Esta es su casa. Muchísimas gracias una vez más, Jessy. Muchas gracias. Gracias. Un beso grande para Suerte. ustedes. Gracias. Chao, chao.